El primer pilar. En el punto 4 del acuerdo de paz, las partes, gobierno y FARC, reconocen que los cultivos de uso ilícito son generadores de violencia y que con ella no pueden existir las condiciones necesarias para la construcción de la paz. Se acordó la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo PENIS, a cargo de la Presidencia y las autoridades departamentales y municipales. El segundo pilar es abordar el problema del consumo de drogas ilícitas con un enfoque de salud pública. El consumidor dejará de ser visto como un delincuente y será tratado como un paciente. El tercer pilar es combatir el narcotráfico. El gobierno concentrará todos sus esfuerzos en combatir el crimen organizado asociado a este fenómeno. La lucha contra el lavado de activos irá acompañada de controles en la producción y tráfico de insumos para la producción de narcóticos. Para analizar este punto del acuerdo de paz, dos miradas. Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Luis Alberto León Burbano, Marco León Calarcá, representante a la Cámara por el partido FARC. ¿Cómo avanza la implementación del punto 4? Muy buenas y muchas gracias por la invitación aquí a Mimbre. Con respecto a la pregunta, pues la verdad es que como muchos temas del acuerdo no avanza como debiera de avanzar. La sustitución voluntaria de cultivos se discutió sobre la base de resolver de una vez y para siempre el tema de los cultivos de uso ilícito. De una vez y para siempre, ¿por qué? Porque todas sabemos que los campesinos cultivan lo que les permite subsistir. Y eso es lo que han hecho con los cultivos de uso ilícito. Ahí hay un programa, el PENIS, que está encargado de resolver qué es lo que puede cultivar el campesino y cómo lo puede comercializar y cómo puede subsistir con eso. Y resulta que esa parte está quedando coja. Por ejemplo, están más de 10.000 hectáreas sustituidas. El programa está en la transición hacia qué es lo que van a producir esos campesinos y esas campesinas, y hasta ahí hay financiación, y de ahí para adelante no hay financiación. ¿Qué es lo que puede uno pensar? Que si no hay para la sustitución, pues los campesinos van a volver a cultivar la coca, y entonces con un daño adicional, no la van a cultivar en los mismos lugares, sino que la van a cultivar en otros lugares con la devastación de selva que eso trae consigo. Eso, que es lo que debíamos concentrarnos como país para resolver esa parte, que es uno de los eslabones débiles de la cadena de lo conocido como el narcotráfico. ¿Qué piensan sobre el tema de las fumigaciones nuevamente planteadas por el gobierno? Precisamente yo digo debemos de concentrarnos ahí, porque es que ya el mundo, no solamente en Colombia, sino el mundo, sabe de más de 40 años de la llamada guerra contra las drogas que no ha funcionado. La erradicación, la fumigación, eso no funciona, está demostrado en la práctica, pero el tema de las fumigaciones tiene además el problema del daño que le causa al otro tipo de cultivos, incluso a la salud de los campesinos, porque envenena no solamente los cultivos de coca, sino los cultivos de pan coger, envenena las aguas y envenena la tierra, impidiendo que vuelva a producir bien. Señor Gabriel Santos, teniendo en cuenta que el país se inundó de coca, ¿cuál debe ser la estrategia a aplicar o a seguir implementando? ¿La sustitución voluntaria, la fumigación o la erradicación forzosa? En una coyuntura actual, en un país que sabe hacer la guerra, con un desempleo altísimo, con un ingreso de venezolanos que no podemos restringir y a quienes tenemos que recibir, personas atacadas por el hambre, cuyos derechos sean violentados de manera sistemática. Es decir, estamos generando un caldo de cultivo para un conflicto sostenido durante muchísimo más tiempo. ¿Qué hacer? Lo primero, hay que explicarle a las personas que la fumigación no ha dejado de existir nunca. Acá nos han tratado de vender un sofisma en torno al glifosato y realmente el problema es en torno a cómo se entrega a los cultivos ese glifosato.
Es decir, ¿qué es lo que está prohibido en este país? La aspersión aérea con glifosato, no el glifosato. El glifosato es de uso comercial y lo que está prohibido es el uso con la aspersión aérea con glifosato. Hoy en día las fuerzas militares hacen erradicación forzosa de cultivos con glifosato. Lo que pasa es que usan la aspersión directa con el llamado cacorro y hacen la aspersión directa. Yo no quiero que haya más soldados víctimas de las minas o de los francotirados en estos cultivos. Sí hay que volver a la aspersión aérea con unas limitaciones que además bien las expone Calarcá, que son cuáles, y esto ya está desarrollado por la Corte Constitucional. No aspersión cerca de zonas con cuencas hídricas, no aspersión donde haya cultivos mixtos y no aspersión donde por supuesto haya población humana. Teniendo en cuenta estos tres elementos que me parece insostenible ir en contra de esto, sí tenemos que volver a una aspersión aérea. Nosotros en un país, como lo decía al principio, que sabe hacer la guerra y con la disposición de hacerla, no podemos meterle a ese conflicto 200.000 hectáreas de coca. Eso es absolutamente inviable y nos convierte en una democracia muy frágil. Esto no es un tema menor. ¿Qué hacer? También un tema, la lucha contra las drogas fracasó. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que eso es una verdad a medias. La lucha contra las drogas permitió sentar a las FARC a negociar con el gobierno de Juan Manuel Santos. Si hubo un gobierno que llevó de manera exitosa la lucha contra las drogas fue el gobierno de Álvaro Uribe, que logró limitar a 42.000 hectáreas de coca y ahorcar el suministro financiero de las FARC, que en últimas fue lo que los llevó a sentarse a negociar con Juan Manuel Santos a finales del año 2010. Ahí hay un problema de la interpretación. Y entramos en otra discusión, es decir, ¿por qué se da el diálogo? ¿Sí? ¿Cuál es la responsabilidad del narcotráfico en el conflicto? Se habla de que es un combustible para la guerra, para la violencia, es cierto, pero también hay que mirar cuánto de ese narcotráfico, como se define en el punto 4 del acuerdo, es lo que va a beneficiar los bolsillos de la economía legal, digamos. Entonces eso ya nos mete en otra discusión. Yo creo que este país, Gabriel, sabe hacer la guerra, eso es cierto, pero no está en disposición de hacer la guerra. Yo creo que allí hay una mirada equivocada. Este país está clamando por la paz y esa sí fue una de las razones que nos llevó a nosotros a la mesa de diálogo. Y habiendo un acuerdo, uno no entiende, un acuerdo que además puede funcionar, lo que es la sustitución voluntaria, que acaba no solamente con la coca, sino que acaba con la necesidad del campesino de buscar algo para subsistir. ¿Por qué no le apostamos a eso cuando hay ejemplos? También aquí en el país, yo hablaba del Putumayo, donde se muestra que es una estrategia exitosa. ¿Por qué no le apostamos a eso y por qué introducimos elementos que son generadores de violencia por la agresión que hay a los campesinos? Esa es la pregunta. Lo otro, el tema del glifosato, yo creo que Colombia es uno de los pocos países en este mundo donde el glifosato es legal, porque es un veneno letal, no solo para los cultivos ilícitos, para todos los cultivos, para la tierra y para la gente. Es un herbicida comercial que se vende por encima del mostrador, como dirían en inglés. Es un herbicida muy común. Yo no estoy proponiendo la erradicación con glifosato como la solución al problema colombiano. 200.000 hectáreas de coca hacen que realmente nosotros pongamos en riesgo la democracia frente a quien sea, el ELN, ex-FARC, BACRIM, GAO, como las quieran llamar. Acá no tengo problema con el nombre, pero un país con 200.000 hectáreas de coca es absolutamente insostenible. Después vamos a empezar a ver la influencia del dinero del narcotráfico en las elecciones regionales. Vamos a empezar a ver cómo se empiezan a tomar alcaldías muy pequeñas, más allá gobernaciones, y esto realmente pone en jaque la democracia del país. Estamos a tiempo de solucionarlo, pero a un problema tan grave tenemos que ponerle unas soluciones inmediatas que sí pueden ser radicales, pero no son únicas. Es decir, aspersión aérea con glifosato sí,
pero no con una presencia estatal y una alternativa real a los cultivadores. Yo estoy de acuerdo acá, el gobierno de Juan Manuel Santos llegó a un compromiso que no podía cumplir nunca. Se afanaron de alguna forma porque vieron que se les iba a acabar el gobierno y empezaron a llegar unos compromisos inimaginables. 128.7 billones de pesos nos cuesta el posconflicto. Para que la gente entienda, en una reforma tributaria, subiendo 2 puntos del IVA, recogemos entre 6 y 9 billones de pesos. O sea, eso era un compromiso que todos los que firmaron tenían que saber que no se podía cumplir. La erradicación forzosa, la fumigación con glifosato, como se haga, no resuelve el problema, lo aplaza y lo agrava porque la devastación de la tierra es peor. Yo en eso no estoy de acuerdo, no, precisamente por eso digo que lo aplace, porque no es llegar, echar glifosato, el Estado se fue y acá se acabó. Acá tiene que haber una fuerza de tarea multidisciplinar. Y si estoy de acuerdo que eso puede estar en el acuerdo, pero es que el papel lo aguanta todo, vuelvo a decirlo, o sea, esto no, acá uno tiene que, y esto suena feo, pero uno tiene que platanizar las propuestas que uno lleva a un tema tan serio. Uno no podía sentarse a negociar un tema estructuralmente tan complicado y decir, listo, esto está en un papel, entonces esto se va a hacer. Históricamente no hemos sido capaces de hacer una reforma agraria en el país. ¿Qué le dice al país que porque firmamos un acuerdo entre 10.000 personas y un gobierno que en ese momento carecía de legitimidad popular iba a solucionar el tema agrario? O sea, ¿por qué le vendimos al país la idea de que acá íbamos a lograr resolver el tema de la desigualdad en la tierra, que es real, acá nadie lo está tratando de negar? Podemos tener ópticas muy distintas de cómo solucionarlo, de quién es el culpable, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué le hicieron creer a los colombianos que firmando un papel íbamos a solucionar el tema del agro? Hemos tenido incontables gobiernos que en cada Plan Nacional de Desarrollo tienen una solución para la inequidad en la tierra y no lo hemos podido solucionar. ¿Por qué le salimos a vender una bolsa vacía a los colombianos en este tema, en el tema del PENIS? El gobierno pasado entregó el PENIS absolutamente desfinanciado y eso es gravísimo. Lo dijo el fiscal general de la Nación, yo no puedo perseguir a los cultivadores porque es que no les han empezado a cumplir. Y tiene toda la razón. Eso es parte de la irresponsabilidad de firmar algo que no se sabía cómo se iba a sustentar. Porque yo tengo un mantra en política y es generar una gran expectativa y no cumplirla, genera una decepción el doble de grande. Y eso es lo que se hizo. Se le generó al país la expectativa de que esto iba a ser la panacea y de que íbamos a vivir en paz, que íbamos a tener 10 años para cumplir un papel y que esto iba a ser la maravilla. Y ya vimos que hay incumplimientos de parte y parte. Yo no estoy diciendo acá que el Estado ha sido diligente o que desde el 7 de agosto a las 3 de la tarde esto cambió y que esto no. El Estado tiene unas limitaciones reales. ¿Qué hacemos? Tenemos problemas financiando la educación. ¿Sacamos de la educación para financiar el PENIS? ¿Cómo empezamos a ponderar eso? Las personas que más saben en posconflicto del mundo dicen que los 16 años siguientes a la firma de un acuerdo de paz tienen que estar seguidos de por lo menos el mantenimiento de gasto en seguridad y defensa, no la disminución. Representante Calarcá, ¿sienten decepción en cuanto al cumplimiento de los acuerdos? Precisamente es como un desconocimiento, ¿sí? Es que ese papel que se firmó, ¿sí? No es cualquier papel, es un acuerdo de paz, es un acuerdo construido para resolver un problema que viene arrastrando el pueblo colombiano desde hace más de 60 años. Ese papel implica unos grandes sacrificios del Estado colombiano para que por primera vez en la historia se fije en los problemas que tenemos los hombres y las mujeres en Colombia y dedique tiempo, esfuerzo y presupuesto para resolverlos. Ese papel no se firmó entre 10.000 colombianos, ¿sí? Ni siquiera ese número corresponde al listado de las FARC, Gabriel. No, era una ejemplificación. Ese papel implica es el anhelo de paz de los colombianos y el compromiso de una organización que venía haciendo la guerra y que en este momento y desde allá se comprometió a construir la paz a pesar de todas las dificultades. Y por eso estamos aquí, en eso estamos.
Es que yo lo que quería decir es que le pueden poner el nombre que quieran, lo pueden depositar en donde quieran. Y no por eso lo estoy demeritando. Pero si acá no somos capaces de cumplir la Constitución, acá se nos muere la gente en la sala, en la entrada de un hospital, y la salud es un derecho fundamental. Es decir, nosotros no cumplimos nuestro texto rector, entonces yo creo que se depositó una esperanza en algo que se precipitaron al final en negociar. Y si volvemos, anhelo de paz, a mí me gustaría creer, realmente sí, yo fui una persona criada en torno a la paz, tenemos visiones muy distintas de cómo llegar a ella, pero a mí mi papá me sacaba a marchar para la liberación de los secuestrados cuando yo no podía caminar. O sea, básicamente me arrastraba y nos parábamos en una tarima a exigirle a las FARC, a los narcotraficantes, a los paramilitares, a todos que liberaran a los secuestrados. O sea, tenemos visiones distintas de cómo llegarlo, pero acá el incumplimiento es mutuo. O sea, la fe en un papel que además fue derrotado en las urnas, podemos decir que fue por poquito, está bien, discutámoslo, podemos decir que el gobierno trató de hacer no sé cuántos cambios, pero yo desde chiquito creí en la democracia y la democracia gana el que tiene más votos, gústenos o no. Y acá los dos están incumpliendo. El Estado ha tenido unas dificultades enormes porque se comprometió a algo que no podía hacer. Las FARC, mucha gente ha vuelto a la guerra, el país está desaparecido. La persona más sanguinaria en las filas de las FARC está desaparecida. Incumplimientos, sí o no, ellos dicen que son sabotajes, pero yo soy una persona institucional y creo en las instituciones colombianas. No tanto así en los que se empoderaron en atacarlas durante 50 años. El fiscal dice tener unas pruebas muy fuertes contra Santrich. Yo respeto la institucionalidad colombiana y que sea un juez en el Distrito Sur de Nueva York quien decida si alias Jesús Santrich iba a narcotraficar o no. Y es un juez el que tiene que decidir de la manera más rápida si el país está comprometido con el proceso de paz o no. Y somos nosotros desde la Cámara de Representantes quienes tenemos que buscar soluciones para que el gobierno pueda cumplir con esos acuerdos o con alguna parte con la que estamos de acuerdo con los acuerdos. A mí me parece esencial empezar a financiar ya y sacar plata para financiar el PENIS. No es la única solución para los cultivos. Y le doy un dato sobre lo que decía Calarcá ahorita. El 90% ha funcionado en el Putumayo. Y creo que la cifra es mayor en todo el país. La ONU dio una cifra cercana al 98% en la sustitución voluntaria. Pero para mí esa cifra es una derrota. Si usted sobrepone el crecimiento exponencial de las hectáreas de coca con un programa exitoso, eso quiere decir que el programa no está haciendo nada. Si nosotros seguimos teniendo un crecimiento exponencial de las hectáreas de coca en paralelo con un programa que está siendo satisfecho en el 98%, eso quiere decir que este programa no está funcionando. No es tan cierto como el análisis, estamos hablando en el caso del Putumayo. ¿Dónde está creciendo el cultivo de coca? No está creciendo en el Putumayo, no, está creciendo en otras partes donde no hay PENIS, donde no hay soluciones para la gente. Eso por un lado. Por el otro lado, yo digo, respetamos la institucionalidad. Yo peleé la mayor parte de mi vida contra esa institucionalidad y me levanté en armas. Y a partir del acuerdo, pues nos comprometimos y me comprometí a respetar esa institucionalidad. Y en eso estoy, pero esa institucionalidad no pasa por cumplirle a un juez del sur de los Estados Unidos que tiene un montaje contra Santrich. A mí me parece que la institucionalidad colombiana, la institucionalidad de nuestra patria, no depende, no puede depender ni de un juez ni del más alto cargo de alguien que no sea de nuestra patria. Esos son temas que habría que discutir mucho más, ¿sí? Lo que pasa es que yo no puedo quedarme callado ante las afirmaciones porque no es el tema, ese no tiene que ver con el tema de la sustitución o de la erradicación de cultivos.